Hello, otra vez. Entro, salgo, entro, salgo, entro, salgo. Esperemos si ya puede entrar Daniel. Y que empecemos este fabuloso compartiendo vino. Y. Estoy aquí diciendo. Que. ¿Cómo entrar por.? Ahí estás. Ya te mandé solicitud. Entonces ahí ya debes de poder aceptarla. Hola, Bueno, hola, ¿cómo estás? bien. Aquí ¿Cómo estás? con el internet batalloso. Me voy a poner un filtro Ya veo, sí, entre el cambio de look y los colores. para que se note más. Bueno, ahora sí, hola a todos, buenas tardes. Estamos aquí en el episodio número 21 de Compartiendo Vino con Daniel Curvelo, donde, como les decía hace rato, vamos a hablar de un tema que se llama el Tao del Amor. Para mí el Ujú. Tao del Amor, yo no sabía que era separado del Tantra, yo pensaba que era Tantra y Tao, o sea, para mí era como que uno solo, no tenía como que un conocimiento previo a esto, hasta que te conocí. Entonces, Daniel, pues platícanos. De entrada, la primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre Tantra y Tao y por qué siempre los ponen juntos? Bueno, en realidad la diferencia, primero que el Tao es una filosofía que nace en China, eh, más o menos se cree que aparece como en el siglo V antes de Cristo, a través principalmente del maestro Lao Tse, que es como el principal exponente, por lo menos el que más se reconoce, con un escrito que se llama el Tao Te Ching, Sí. que todavía no está muy claro si lo escribió Lao Tse o si era un conjunto de sabios y le pusieron ese nombre. Pero a partir de ese momento, después van a haber dos exponentes que son Chuan Tze, que es muy conocido porque hay publicaciones, y Liet Tze también, que más o menos, digamos, antes de Cristo siempre también estamos hablando, ¿no? Van a exponer diferentes textos y a partir de ahí va a surgir un taoísmo filosófico, un taoísmo más religioso, incluso hay una fusión con el chamanismo chino. Y el punto que va a llamar, o uno de los puntos que va a llamar la atención, porque en realidad el Tao abarca todo, ¿no? Abarca la medicina china, las prácticas de Tai Chi, Qigong, o sea, es como muy, muy grande lo que abarca dentro de lo que comúnmente se conoce como taoísmo alquímico, Sí. el tema de la energía sexual, ¿verdad? Del manejo de la energía sexual, que es lo que se llama el Tao del Amor, comúnmente llamado así, que va a tener principalmente algunos textos antiguos como el libro del emperador amarillo, de la concubina del emperador, Su Nu Jin, se llama el libro. Su Nu era la concubina, ¿no? A través del cual ella le va enseñando diferentes formas de encarar la sexualidad. Estamos hablando de hace miles de años, ¿no? O sea, es impresionante que los chinos ya tenían en ese momento todo un tema con las posturas sexuales, tenían un montón de recomendaciones para la salud y un montón de cosas, y hablaban abiertamente de la sexualidad sin ningún tipo de problema, ¿no? Ujú. En cambio, el tantra es una concepción un poco más difícil de datar, porque
aparece como un cuerpo doctrinario, quizás también, pero en el siglo V o VI después de Cristo, en la zona de Cachemira. Aparecen un montón de libros que se llaman tantras, porque tantra también significa texto o tratado. Entonces hay muchos libros, más de 100, en la India, que se llaman tantras. Y si bien ahí aparece la filosofía tántrica como toda una cosmovisión y una práctica espiritual, después va a ser de mucha influencia para el sufismo, para el budismo, para el hinduismo, y vas a tener budismo tántrico, y algunos grupos de yoga tántrico, etcétera, ¿no? Shivaísmo tántrico, que es el más conocido quizás. Y en el siglo XX un señor llamado Arthur Avalon, un juez que vivía ahí en la India, descubre algunos de estos libros y lo que encuentra, que es lo que más se conoce, es que había una relación entre la sexualidad y la espiritualidad. Sí. No tiene nada que ver a lo que nosotros conocemos hoy, ¿verdad? Estaba muy eso enmarcado dentro de un contexto cultural y muy ritualístico y muy dentro de una práctica espiritual, eh, dentro de ese mundo de lo sagrado, de lo que era la India, y el Tantra no es algo tampoco que practican todos los hindúes, porque no es hinduismo, básicamente, sino que es algo paralelo. Entonces, este hombre empieza a difundir eso y después con la llegada de los gurúes en la década del 60, principalmente con Osho y otros más, se empieza a formar lo que ahora se llama el neotantra, ¿verdad? Que es una concepción que toma esa parte de la filosofía tántrica, la idea de que no hay que rechazar el cuerpo, de que la mujer es la representación de la diosa, es la energía de la diosa y de que el placer y el goce en realidad son una puerta hacia un desarrollo espiritual, y en base a eso se va a construir todo un andamiaje en Occidente que en realidad es creado por Occidente, o sea, no es una cosa original de Oriente, que también tenemos que pensar que las civilizaciones, tanto China como Indostán, eh, son muy patriarcales, ¿no? Y súper machistas. O sea, no te olvides que el emperador tenía 2 esposas, tenía concubinas, o sea, había un cierto, podemos decir, uso y abuso de la mujer, tranquilamente, ¿no? O sea, si bien paralelamente el Tantra más original es casi que te diría feminista, porque estaba conducido por mujeres, la mujer era una figura preponderante, había muchas maestras, había clanes que los guiaban las mujeres, y en el Tao más antiguo, casi pre de la dinastía de los emperadores, está el famoso tema de las tigresas taoístas y de toda esa corriente femenina que se oponían a toda esa visión o cosmovisión machista de los chinos, y hay como un enfrentamiento, ¿no? Entre un taoísmo más patriarcal, ya porque ahí ya estaba, digamos, instaurado ese sistema de concepción religiosa, y un taoísmo más capaz que hasta chamánico, más conectado con la energía femenina, con el mundo natural, con los ciclos de la naturaleza, y que tiene una visión distinta, ¿no? O sea, ahí pasa como pasa con todo, hay diferentes visiones, diferentes abordajes, de cómo hacer el camino de la espiritualidad y también la sexualidad, que es en definitiva lo que vamos a hablar nosotros hoy, ¿no? El Tao del amor. Entonces son dos corrientes que van, podemos decir, circulando paralelas, una es más en la zona de la India, de lo que ahora es la India, porque en esa época no era la India, perdón, al revés, ahora es Pakistán, en esa época era todo un imperio, la India a veces era una parte, otros imperios, hoy sería la zona de Pakistán, Cachemira, toda esa zona, ¿no? Y se extiende para todos lados, hay una influencia de culturas, ahí es también difícil decir esto es así, solamente así, todo va cambiando, ¿no? Se va mutando. Pero el Tao del Amor, obviamente cuando llegan los occidentales a la China, se van, los ingleses principalmente, ¿no? Se van empezando a empapar de todo ese mundo de los chinos, pero hay un libro que se llama justamente El Tao del Amor y del Sexo, que es de Yolan Chang, un chino canadiense, que tenía las 2 nacionalidades, que es el libro, el primer libro que aparece
mediados del siglo XX, donde explica esas prácticas sexuales ocultas, que no eran tan ocultas, pero que tampoco las hace todo el mundo, ¿no? Que Claro. tenían los chinos y viene con esa gran novedad, digamos, de la idea de que el hombre aprenda a controlar la eyaculación, aprenda a manejar su orgasmo, y bueno, y ahí él despliega todo lo que decía la consejera del emperador y otros textos que cita de los libros chinos, ¿no? Donde en ese libro deja muy claro algo que está en el Sun Jing, que es un libro que lo puedes bajar de internet, el Sun Jing, con todos los consejos de la concubina del emperador, que dice muy claro que el objetivo del Tao del Amor es la paz del corazón y el goce sexual de la mujer. La paz del corazón para el hombre y el goce para la mujer, ¿no? Obviamente los dos van a experimentar el goce y la paz del corazón, pero como que remarca eso, ¿no? Ahí no habla para nada en ninguno de los libros viejos tampoco de algo que se habla mucho ahora, que es el tema de los multiorgasmos y todo eso, ¿no? Que parece ser una especie de carrera, este, ¿no? La carrera del placer, es una cosa así, ¿no? ¿Qué puede más? Acá, claro, ahí no hablan nada de eso. ¿Quién es el que introduce esa idea? Bueno, es otro maestro, creo que es tailandés, ¿no? Que es Mantak Chia, de los más famosos que tenemos en la vuelta, con sus libros, El hombre multiorgásmico, Secretos sexuales, del Tao sexual, el amor curativo para la energía femenina, etcétera, etcétera, ¿no? En un formato muy estilo norteamericano, hay que ser realistas también, la propaganda es muy clarita, ¿no? El estilo de los textos, el formato de la escritura, y con esta novedad de aquello de separar el orgasmo de la eyaculación en el hombre y aprender el hombre a diferenciar ambas cosas, separarlas, retener, o sea, entre comillas, retener o transmutar esa energía, más bien, no es retenerla, ¿no? A través de aprender a manejar la eyaculación, pero sí tener orgasmos. ¿Y por qué justamente él recalca ese detalle? Porque había otras técnicas donde el hombre no tenía que hacer esa separación entre las dos cosas, ¿m? Sino que tenía que vivir otro tipo de sexualidad. ¿Sí? Entonces ahí vamos a tener dos corrientes del Tao del Amor. La que dice que el hombre tiene que aprender a separar el orgasmo de la eyaculación, y la que dice que no, que lo que tiene que hacer es aprender a vivir otro tipo de sexualidad con otro tipo de experiencia sensorial o sensual, y eyacular cada tanto, ¿no? Ellos tenían incluso una tablita con los chinos según la edad del hombre, según la temperatura ambiental y la estación del año en el que estaban, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la novedad un poco de ese del Tao del Amor fue que trajo la idea de esa para el hombre, pero en sí está dentro de la filosofía taoísta, o sea que implica todo un camino de trabajo energético con el Qigong, el Tai Chi, la respiración, lo que se llama la fusión de los 5 elementos, que es un trabajo con las emociones en los órganos, es decir, hay todo un trabajo interno, digamos, de energía, de limpiar los diferentes órganos, porque para los chinos cada órgano tiene como una entidad energética espiritual, y esa entidad sufre determinadas emociones. Por ejemplo, la ira es la emoción que tiene que ver con el hígado, ¿no? Entonces, hay que trabajar todo lo que es la ira en la zona del hígado, limpiar el hígado, dicen ellos, ¿no? Y encontrar así un estado de armonía para que esa ira se vaya depurando y no te enferme. ¿Mm? El miedo en los riñones, por ejemplo, la tristeza en los pulmones, la depresión o el sentirse así como apocado, como bajoneado en el corazón, etcétera, ¿no? Entonces, empieza la cosa por ahí, no tanto por el sexo, empieza por un autoconocimiento, decir, bueno, a ver, ¿cómo estoy yo Claro. en la integración conmigo mismo, ¿no? Es decir, ¿cómo me siento conmigo mismo? Porque el concepto del Tao es unificar el cielo con la tierra, ¿no? Por eso en las prácticas de Qigong uno siempre tiene que estar derecho, la cabeza mirando al horizonte, para que este punto de acá arriba se alinee al cielo, Mm. y los puntos del chakra raíz, o sea que para los
para el Qigong se llama de otra manera, pero no importa, se alinee con la tierra, ¿no? Entonces se ponen las manos hacia abajo, incluso para que las manos conecten con la tierra, ¿verdad? A veces se suben para que vayan al cielo, luego bajan a la tierra, o sea, tiene toda una explicación, podemos decir, todos esos ejercicios que lo que está, el movimiento, incluso lo que te está diciendo es que vos cuando te movés para un lado, estás marcando el yang porque te apoyás, usas fuerza muscular, pero dejás un vacío del otro lado. Ese es el yin. Entonces vos estás siempre, por eso es que se mueve para un lado, se mueve para el otro, va para arriba, va para abajo, para poder hacer una sincronía entre el yin y el yang, ¿verdad? O sea, un poco yin, un poco yang, y representamos con eso la naturaleza, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque ahora es de noche, nosotros acá estamos de noche, vos no sé si ya es la noche, pero acá Estoy aquí. ya es la noche, entonces en la noche nosotros estamos en momento yin, momento femenino, momento de reposo. Después va a venir el amanecer y viene el momento yang, que es el más intenso, el mediodía, ¿no? Es decir, todo eso es lo que estos filósofos estudiaron a través de la observación en la naturaleza, ¿no? Nosotros tenemos que lo yin es todo lo que contiene. Por ejemplo, estamos sentados en una silla, la silla nos contiene, es yin. Nosotros sobre la silla somos yang, porque estamos siendo contenidos por la silla. Y así estamos emitiendo una señal, la pantalla es donde se refleja, sería el yin, ¿verdad? Y así ellos fueron como construyendo esa visión en base a la observación de las cosas, de la naturaleza, de lo que está ocurriendo todo el tiempo, y en base a eso, bueno, se fue armando la visión taoísta, ¿no? No sé si te aclaró un poco las diferencias con el Tantra y todo eso. Totalmente, o sea, no tiene, o sea, son dos cosas muy diferentes que en algún momento se unen, ¿no? Pero no tienen nada que ver. Como pensé que, o sea, o como a lo mejor muchos tenemos la idea de que el Tantra y el Tao van, es lo mismo, ¿no? Al menos a mí así me pasó. Bueno, pueden tener puntos de contacto, obviamente, porque ya te digo, ahí son todos primos, ¿no? En esa zona, es como pasa con el budismo zen. El budismo zen es una mezcla de budismo con taoísmo, o sea, tiene mucho del Tao, y los chinos que son taoístas también son budistas, o sea, porque no es una religión que te diga, o sea, de hecho no es una religión, es una filosofía, ¿no? Aunque hay un taoísmo religioso, ¿no? De cierta práctica donde hay dioses taoístas antiguos, y bueno, no te olvides que toda esa zona es donde está el chamanismo original. Ya había prácticas chamánicas cuando llega el budismo y cuando llegan esta gente, ¿no? Ya existían. Este, el budismo del Dalai Lama, por ejemplo, es una mezcla de budismo con el chamanismo del Tíbet, que ya existía también. Por eso es que ellos hablan mucho de cosas, de espíritus, de entidades, Ajá, de seres, y cosas, que son típicas de las cosas chamánicas, ¿no? ajá. Entonces, muchos tántricos te van a decir que Tao es diferente, y lo mismo pasa con los taoístas, te van a decir, no, nosotros no somos taoístas, no me mezcles con lo otro, ¿no? Pero hay puntos de contacto, lógicamente, que sí que hay, ¿no? Ok, Sería cuestión de un día agarrar y empezar a puntear cuáles son los puntos de contacto entre ambas visiones. ok, Pero sí son diferentes, eso es importante tenerlo presente, ¿no? ok, muy bien. Pregunta aclarada o punto aclarado. Bueno, entonces, ya yéndonos a lo que es el tema, que es el Tao del amor, ¿nos puedes hablar un poquito de esta filosofía? Ya nos dijiste un intro más o menos, que hay que hacer una limpieza interior. Creo que va muy aunado a lo que hemos hablado muchas veces, que hay que limpiarse de vez en cuando, que cuando se termine una relación también hay que generar como una limpieza, pero dijiste algo muy importante ahorita que me resonó. Normalmente estamos pensando en limpiarnos psicológicamente de cosas, más nunca hemos analizado que también limpiando nuestro cuerpo, esa energía también la pasamos a la hora de tener un contacto sexual, no nada más la que traes por otras parejas, sino también me imagino que lo que traes físicamente en tu ADN. Yo leí una vez que habían encontrado ADN de diferentes personas en el cerebro de una mujer.
porque el semen o lo que viene siendo lo que es la unión del útero llega hasta el cerebro por ciertas linfas. Entonces, que no comprendían por qué una mujer tenía ADN diferente. Ahorita, si lo analizo desde lo que me estás diciendo, pues a lo mejor tiene que ver esa parte, ¿no? Y obviamente al llevar un ADN, nosotros absorbemos ese ADN y también modificamos nuestro ADN, ¿no? Sí, además, hay una cosa que también se descubrió, que anda por ahí en internet, creo que lo puedes encontrar, que es que cuando vos tenés una pareja, si vos estás con otro hombre, se establece, eso se hicieron experimentos, viste, de esos experimentos crudos que hacen, midiendo todo, ahí la gente teniendo relaciones sexuales y ellos están midiendo todo con cámaras y microcámaras, se descubrió que en una pareja estable, ¿no? Si entra otro hombre a tener una relación con esa mujer, incluso cerca de cuando el otro estuvo primero, el semen del marido lucha contra los espermatozoides del intruso, digamos, ¿no? Eso es una cosa fascinante, ¿no? O sea, Porque se está pueden mostrando que literal hacer guerritas. exactamente, algo que pasa incluso a nivel de los grupos de varones. En los grupos de varones, eso está comprobado también, ¿Sí? cuando están mucho juntos, se genera más testosterona y se empieza a establecer una competición. Inevitablemente en algún momento se empieza a jugar el tema de quién es el alfa, ¿no? Porque eso está en la memoria biológica nuestra, ¿no? O sea, lamentablemente, o no sé si lamentablemente, porque terminamos peleándonos todos, pero por eso se dice en el camino que hablamos, que el hombre tiene que conectar con su lado femenino, ¿no? Porque demasiada energía yang, demasiada competencia, demasiada agresividad, lo que está haciendo es que nos estemos peleando siempre, ¿no? Siempre estamos confrontando y marcando territorio, ¿no? Yo Porque había, no conectamos con otra parte. claro, yo había escuchado algo en base a la saliva, que por ejemplo cuando besas a otra persona, obviamente el ejemplo fue con una mujer, que el hombre besa a otra mujer, trae el ADN de esa persona por la saliva y por eso la mujer rápidamente se da cuenta de que hay, o sea, el cuerpo le está avisando que hay alguien más, o sea, algo en su cuerpo le avisa, ¿cómo es? Rojo, 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 o sea, hay alguien más, entonces, pues sí tiene lógica todo lo que puede ser también en esa parte. Al final del día, entre animales se pelean, pero el ser humano, pues ni modo que se agarre con todo mundo, ¿verdad? Sí, o sea, eso lo que muestra es que hay una parte, como que dice, biológica que también está actuando más allá de lo energético, porque siempre pensamos en lo energético, claro, lo energético casi nadie lo ve, entonces uno termina teniendo que creer en estas cosas o no creer. Pero esto otro no es algo creíble, es algo que se ha investigado en laboratorios, o sea, ya no es una cosa que se le ocurrió a uno que anda en cosas raras, en cosas de la energía y todo eso, ¿no? Claro, pero bueno, en sí, sí, el Tao del Amor tiene que ver también con un camino de uno armonizarse, podemos decirlo así, ¿no? Armonizarse, por eso están todas esas prácticas de Qigong, de respiración, aprender a serenarse, aprender a respirar, ejercicios físicos, limpieza de los órganos, como te decía, para poder volver a sentir, a conectar con lo que ellos llaman el espacio del ser. ¿Mm? El espacio del ser es ese momento en el que estamos en armonía con nosotros mismos, un momento de relajación natural que todos tenemos, que lamentablemente se va alterando después por un tema social y por las situaciones de vida, pero en realidad el objetivo de todas estas prácticas es volver al espacio del ser, a ese estado de relajación, de estoy conectado con el momento, estoy en el aquí y ahora, no porque estoy haciendo un esfuerzo para estar aquí ahora, porque puedo sentirme bien con el momento, con la tierra, con el cielo, o sea, estoy disfrutando del ser, del estar. Claro, yo entiendo que nosotros vivimos en una sociedad de hiperansiedad, ¿no? Entonces, hablar de esto es como un poco, parece que chocara. Sin embargo, las personas cada vez más buscan este estado de paz y de armonía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo estamos necesitando, porque Así es. evidentemente
este estado de ansiedad generalizado y ahora con todo este tema es peor, nos está haciendo mal. Entonces, buscamos siempre, ¿verdad? El aire libre, salir a caminar, ir a la playa, ¿no? Porque es la Naturaleza. naturaleza. Ujú, La natural es eso. Lo otro es violencia contra el espíritu, en realidad. ujú. Entonces, el Tao en sí, bueno, el Tao se dice que no se puede definir, ¿verdad? No es algo definible con palabras, porque es una vivencia, es estar en un fluir de la vida. Entonces, lo que hacemos con todas estas prácticas es tratar de acercarnos a ese espacio del ser. Y el Tao del amor es, de alguna manera, vivir la sexualidad de una forma que también nos acerque a ese espacio del ser. Que no Sí. sea solamente una sexualidad de descarga o simplemente un uso de mutuo de dos personas que usan el cuerpo de la otra, sino que sea justamente un momento de conexión, de armonización, de contacto profundo. Todos necesitamos contacto. Eh, y no me refiero solo al contacto social, necesitamos una experiencia de comunión con nosotros mismos y con otras personas, sobre todo en el caso de las parejas, ¿no? Con la pareja necesitamos una experiencia de comunión, porque si no tenemos la experiencia de comunión, ahí es cuando vienen los problemas, ¿verdad? Vamos a sentirnos que nos falta algo y lo vamos a ir a buscar por ahí, porque si empieza a faltar, hay algo adentro tuyo que te dice que siente esa sensación, ¿verdad? Ujú. De vacío. Entonces, porque necesitamos esa experiencia de comunión, es algo natural también del ser humano. Cuando uno es niño lo tiene con otros niños, en los juegos, en las diversiones. Los taoístas dicen que cuando somos niños estamos muy cerca del Tao, porque estamos en un estado de alegría y de fluir. Pero a medida que la sociedad nos va metiendo sus creencias y sus disparates, digamos, vamos alejándonos de ese estado de armonía, Claro. porque vamos tomando miedos, prejuicios, ciertos patrones psicológicos, etcétera. Entonces vamos perdiendo ese fluir de estar en el espacio del ser. Ok. Entonces el Tao del amor es volver a eso, pero a través del sexo. Cuando te refieres a una comunión, hola Pati, a todos los que nos están viendo, gracias por estar aquí, Ale, dice Ale por acá, Sandra, Mauricio, Cata, Gerardo, este, Ale Caro, antes de que se nos pasen los saludos, saben que pueden hacer preguntas también. Cuando quisiera definir, cuando te refieres a comunión, en una pareja, ¿a qué te refieres con comunión en pareja? Porque se supone que todos vamos y le decimos al Diosito cuando nos casamos que sí, yo te acepto a ti en toda la salud y la enfermedad. Eso no es la comunión. ¿Qué es la comunión de pareja para Daniel Kruger? No, la comunión es una conexión con la otra persona en la que vos lográs sentir esa completitud en ese momento a través del otro. No quiere decir que uno necesite a otro para sentir la completitud, ¿no? Okay. Ojo, ¿no? Porque la completitud la podés sentir en cualquier momento, haciendo surf incluso la podés sentir o andando en bicicleta, pero si estás con alguien, sería muy bueno que pudieras sentirlo con el alguien ese. También la podés sentir en un equipo, si estás en un equipo de trabajo, hasta en un equipo de, no sé, de deportes, de fútbol, de cualquier cosa, porque es una experiencia de la conciencia, la completitud. ¿Sí? Entonces no es que sea solo con la pareja o que tenga que ser con la pareja, es una experiencia que se da como parte de nuestro ser, por llamarlo así, ¿no? Es parte de nuestra posibilidad de vivencia que tenemos, ¿no? Entonces, con la pareja, estaría bueno poder tener una relación completa, sexual, emocional, intelectual, en la cual tenemos ese estado de completud que más que otra cosa te da un estado de bastante paz, de armonía, ¿no? Claro. Este, de sentir O cuando estás en la que playa, estás que la playa y tú solo uno mismo, me imagino. Creo que nunca claro. lo he sentido porque no he sentido esa comunión con nadie, entonces, chale.
Lo que pasa es que todas las personas que se nos acercan tienen que pasar por nuestra vida porque son parte también de ese camino, ¿no? No hay que desvalorizar las experiencias que tenemos, ¿no? Todo Ahora es no, parte, todo está dentro de ese gran Tao, y no tenemos que sentir que si no tenemos eso no tenemos nada. Lo que pasa es que hay que ver cómo nos abrimos nosotros también, ¿no? ok, dice Patti, la unión verdadera de la pareja nos permite acceder a una sintonía con lo trascendente. Sí, y lo otro también, ¿no? Lo que te decía, con la playa o con las olas del mar, o sea, o andando en bicicleta, si vos te sintonizás con el momento y tenés ese estado de comunión, conectás con eso otro, ¿no? Con eso que llamamos a veces trascendente y que está ahí nomás, o sea, no es una cosa que está por allá lejos. No existe ningún lejos, porque eso es una cosa de la mente, ¿no? El ser humano siempre tuvo esa idea de que hay un Dios por allá, en el cielo, ¿no? Lejísimo del hombre. Pero ese lejísimo es una construcción mental. Ujú. O alguien me puede decir qué tamaño tiene el lejísimo, cuán lejos está, de dónde sacamos esa idea, cuánto mide ese lejos, Pues no, ¿sí? O sea, es toda una construcción mental que está ocurriendo en nuestro cerebro, es una imaginación que nos estamos haciendo en realidad, porque alguien nos dijo, no, Dios, lo trascendente está por allá, por allá. allá Es arriba, más, hay gente que cree, sí, sí, hay gente que cree que está en un lugar específico, ¿no? Creo que son las Pléyades o uno de esos lugares. O sea que hasta tienen ubicado el lugar, porque creencias hay para todo, ¿no? claro. Pero es una creencia eso, porque en realidad no deja de ser una experiencia interior. En el hipotético caso que fuera cierto, sería igual una experiencia interior. Claro. Yo imaginándome, no, sí, es que totalmente a la hora de hacer esa, o sea, no te puedes, o sea, normalmente lo imaginamos como niños en el cielo, pero realmente el cielo está donde está, porque el que vemos nada más es una parte del cielo. Claro, lo que pasa es que son metáforas que siempre se dijeron para transmitir una enseñanza y la gente las tomó como que eran así reales, ¿no? O sea, allá está Dios en el cielo, pero no es en la atmósfera que está, ni allá en las estrellas tampoco. Es un símbolo cuando queremos representar algo que está un poco por encima de nosotros, que está más allá de nuestra comprensión, más allá de nuestra apreciación mental. Ok, si yo, por ejemplo, ahorita me quisiera meter a tu curso de Tao del Amor, ¿qué me enseñarías en ese curso? Bueno, en el curso del Tao del Amor vamos a enseñar un poco esto del fluir de la conciencia, pero vamos a trabajar con algunos ejercicios de respiración alquímica para ver cómo podemos también desde la parte, podemos decir, de la respiración y los ejercicios, generar una energía en el cuerpo para que el cuerpo aprenda cómo disponerse mejor para una sexualidad de comunión con la otra persona. ¿Viste? Porque cuando la energía circula, por ejemplo, un hombre, imagínate, un hombre que tiene la mentalidad esa de que para él el sexo es solamente la descarga y la eyaculación. Y él lo único que piensa es en la mujer como una posibilidad para poder tener esa experiencia, ¿no? Bueno, si una persona piensa así, su energía, su cuerpo funciona para eso. Cuando nosotros invertimos el flujo de algunas respiraciones y le cambiamos el movimiento de energía, lo ayudamos a conectar, por ejemplo, la sexualidad con su corazón y con su mente para que empiece a ver otra posibilidad en la conexión hombre-mujer, para que empiece a ver que lo que está en realidad experimentando es una conexión consigo mismo también a través de otra persona. Claro. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces hay ejercicio de respiración, hablamos de sexo también, obviamente, hablamos de posiciones, de posturas, hablamos de ciertas técnicas que tenían los chinos y hasta los tántricos también, vemos algunas para tener una relación sexual más larga, para aprender a contemplarse, para que haya más goce sexual, para que podamos estar más tiempo, y vemos un montón de cosas que son, sí, específicamente de la sexualidad.
Pero el punto más importante es este que te estoy diciendo, ¿no? Es decir, el cambio de actitud, cómo veo yo a la mujer, yo como hombre, cómo veo a una mujer. Y la mujer también, cómo ve al hombre, cómo se ve a sí misma, cómo ve el momento del goce sexual, del placer. Sí, Por claro. ahí va. Algo que comentaste al principio que era como el cómo honrar a la mujer y no verla como un recipiente de descarga, ¿no? Entonces, Sí, tengo un pero, artículo, viste que escribí un artículo que se llama Uso mágico de la mujer, ¿no? No sé si lo viste. sí lo vi, pero no lo leí. Sí lo vi, pero no Léelo porque lo voy a tiene que leer. ver con eso. Ujú. También hay una situación ahí interesante cuando también la mujer ya caemos como que en ese círculo, como el hombre también, donde solamente utilizamos a los hombres para satisfacer o a veces nada más conseguir cosas. En este caso ahí, ¿cómo se aplica en la mujer? Porque ahorita estamos hablando mucho del hombre, que a lo mejor, pero ya hay mujeres y conozco mujeres que usan nada más el cuerpo para que en antes les llamaban, tenían un nombre, ninfomaníacas, pero no es, o sea, hay, Bueno, o sea, yo creo que hay que diferenciar ahí un poco, ¿no? ¿no? O sea, de cómo nada más quieren estar en esa situación, pero no, pero es una Sí, lo tras que pasa es otra. que, mira, acá en la explicación del Tao es así, mira, vos tenés un lado yin y un yang, ¿no? Normalmente se entiende que el yang es más masculino y el yin es más femenino, pero todos tenemos como un porcentaje de yang y otro de yin, ¿no? Entonces el hombre en general tiene más de yang que de yin y viceversa con la mujer. Sin embargo, hay casos al revés, hay hombres que son muy yin, o sea, tienden más hacia una energía femenina, son muy emocionales, tienen muy buena conexión con las mujeres generalmente, ¿no? Y hay mujeres que son muy yang también. Son mujeres que tienen una energía más varonil, agresiva muchas veces, incluso en el tema sexual. Ahora, ¿qué pasa? Hay personas que tienen integrada una figura masculina, mujeres te digo, ¿m? Y hombres también, una figura femenina. Pero hay mujeres que se comportan como varones. Y no como varones de la energía masculina y toda la historia, como varones machistas se comportan. ¿Sí? Porque integraron eso por un tema con el padre, por un tema familiar, y de alguna manera no resolvieron esa situación. Y vos te das cuenta cuando hablas con ellas. La forma de hablar acerca del sexo y de los hombres es muy del estilo hombre. Sí, de hecho, sí es cierto. Sí es cierto, o Claro. sea, Entonces, presumen a los hombres como los hombres presumen a las mujeres o cuántas mujeres y ellas cuentan, ah, es que sí es cierto, y la forma de ver la sexualidad está más orientada a ese uso del otro y de la parte de lo que llamaríamos normalmente los chakras del vientre, chakra sexual, chakra solar, y no tanto desde el corazón, claro. que es como normalmente, entre comillas, normalmente, ¿no? Habla del hombre, de la mujer, o sea, siempre a veces desconectado del corazón y bueno, estuvo con una, estuvo con otra. No es porque las ama a todas, es porque no se conecta con ninguna en realidad, entonces puede estar así, con una con la otra y sigue estando porque falta esa conexión del corazón. Entonces, esa es la parte que más difícil que tenemos que lograr armonizar el masculino interno con el femenino interno, para que después se armonice con el del otro, ¿te das cuenta? Ujú. Y podamos establecer esa pareja alquímica, ¿no? Acá me hacen una pregunta, no sé si la Sí, viste, Sandra, dice, Sandra Rodríguez, ¿cómo se puede lograr esa conexión en la pareja siendo principiantes? Principiantes me refiero a ¿te refieres a recién casados? eh, podría ser, o capaz que ya lo piensan principiantes respecto a este tema, ¿no? Okay. Sea como sea, hay formas de aprender. Primero, una forma que siempre vas a encontrar en este tipo de propuestas, ya sea el Tantra o el Tao, es aprender a ir más lento en la sexualidad, ¿no? A estar más tiempo, a disfrutarse más tiempo uno con otro, ¿no? Más caricias, más preámbulo, más besos, más miradas, más contacto, o sea, para que sea todo más largo, ¿viste? Y eso va a generarte una energía muy grande, una energía amorosa
y te va a llevar a un punto que te tenés que abrir a sentir todo ese placer y todo ese goce, y eso es lo que te da una conexión muy fuerte con el otro, ¿no? Que no es lo mismo si vos tenés una relación de 10 minutos. O Claro, sea, hay hombres que no duran más de 15 minutos, ¿no? Eso de la perspectiva del tanto y del Tao es una cosa tremenda, ¿no? Porque es considerado eyaculación precoz, eso, directamente te lo digo, ¿no? ok. Dice Sandra que no, que apenas escuchándonos para aprender, o sea, ella está aprendiendo aquí con esta charla. Claro, Entonces, es lo que a lo mejor las mujeres conocemos como el preludio. Por ejemplo, claro, claro. que a nosotros que nos gusta que nos vayan mimando, tocando, que si nos hubo algún detalle emocional, porque nosotros las mujeres nos conectamos por los detalles emocionales en el cerebro. Eh, este, entonces, Claro. es esa parte donde no hacerlo como, como en las películas, todo así de rápido y como se ve que según es muy emocionante, raras veces sí suele pasar ser emocionante, pero llega un momento en que sí. Sí, lo que pasa es que muchas personas, incluso si vos pones una película de esas que tienen mucha carga sensual, no porno, ¿no? Sí, Mucha carga erótica, mucha gente no soporta. Si te yo pones a no observar a la aguanto. gente que está mirando, se ponen nerviosos, ¿verdad? Porque no están acostumbrados a conectar con esa energía. Hay algunas películas que tienen escenas largas, pues la mayoría de las escenas sexuales no son largas, justamente porque es el sexo que practica la gente, un sexo de algunos minutos, ¿no? Sí, sí, sí. Muy pocas películas, muy pocas, tienen una escena larga de sexo. Mirá, no deben haber ni tres o cuatro, capaz que son dos o tres nomás. Dos Creo o que no, tres debe haber. creo que no las... Largas. Una vez hubo una que tenía una escena como de 12 minutos, lo cual es un disparate para una película, 12 minutos que estés viendo, ¿no? Gente acariciarse y darle que se acarician y todo, todas las prácticas ahí. Y la gente, como, claro, no aguanta el estado que te empieza a generar, porque, no porque sea ese sexo duro, como dice la gente, ¿no? Sino porque es lo otro, lo afectivo. Ah, ¿Mm? ya, o sea, El no amor. aguantan que sea tan cariñoso. Claro, exactamente. Porque no estamos acostumbrados a eso también, ¿no? Estamos acostumbrados a una cosa de descarga rápida, medio descontrolada, sí, porque, claro, Sí, 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 así como nos ya, ponen las películas, el Christian Grey y el rapidito de vamos por claro. entrada, por salida, en un callejón, o sea, o sea, eso también es aprendizaje totalmente para el ser humano, porque cree que así son y es real, o sea, lo, creemos que la sexualidad es algo de 3 minutos, 5 minutos, y no es así, gente, no es así, por favor. Bueno, tengo un video que está en Instagram y también está en YouTube que se llama La Vía del Valle, porque se le llama el orgasmo del valle a ese momento preorgásmico que estas propuestas tratan de estirar, ¿no? Ese momento donde la excitación empieza a subir y entonces uno empieza a mantenerla y queda en un estado casi de trance, ¿no? De erotismo, muy, muy cargado de erotismo que no tiene nada que ver con lo que ustedes llaman película erótica. O sea, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Porque lo que vemos como película erótica, de erótico no tiene nada, verdaderamente. Más bien son películas porno, algunas son malísimas además, ¿no? Ya sabemos la mayoría. Entonces, y Hay las una películas que a veces, que se puso de moda hace poco, bueno, hace un año yo creo que fue la de 365, que es una película donde no, no sí, no la vi. rapta. Y yo estaba viendo la película porque pues fue la moda, ¿no? Yo dije, bueno, el fulano sí está muy guapo, cabe mencionar que el actor está muy guapo. Pero yo decía, Dios mío, ¿cómo puede ser posible que la gente haya hecho famosa esta película si son violaciones tras violaciones tras violaciones, no nada más a la persona, a la protagonista, sino también a las que usa alrededor para satisfacer. O sea, mira, hasta me cierro porque yo dije, Dios, y no la pude ver, o sea, no la terminé de ver porque necesitaba saber de qué estaban hablando, pero realmente eso Sí, no lo es, no es, claro, sí. Incluso si vos te pones a mirar las películas violentas ahora, son más violentas que antes.
Sí. tienen, por los efectos especiales que ahora son mejores con la tecnología, son mucho más directas, ¿no? Explícitas, la sangre, de todo, porque eso es porque el ser humano está cada vez sintiendo menos, entonces necesita estímulos cada vez más grotescos, más fuertes, ¿no? Y nosotros acá lo que estamos haciendo es tratando justamente de proponer una sexualidad mucho más intensa, más profunda, y por eso necesitamos más tiempo, Claro. estirar el tiempo, para que el encuentro sea algo que realmente te deje un estado en el alma de paz, de armonía, de amor, ¿no? No una cosa así a la pasada, ¿no? Dios, es que da risa porque es nuestra realidad, pero es verdad. Daniel, por ejemplo, alguien más que quiera hacer una pregunta, si no yo voy a preguntar y yo voy a preguntar, ¿eh? Dale, Este, preguntar. eh, tú estás hablando ahí de tiempos de una relación sexual con Tao conectado más o menos, y voy a hacer una pregunta porque mucha gente la piensa, pero no se va a animar a hacerla. ¿Cuánto tiempo es el que, para mí no existe el tiempo, solamente es el disfrute, si yo hablo Violeta, pero cuánto tiempo puede estar en una relación así el hombre sin que tenga una descarga y se desconecte, porque normalmente el hombre eyacula y se desconecta, entonces todo se detiene, y a veces la mujer todavía seguimos, a lo mejor vamos como a la mitad o a los tres cuartos, qué sé yo, ¿no? Claro. Entonces, Bueno, si es un hombre que aprendió estas técnicas y ya tiene cierta experiencia, perfectamente puede estar 1 hora y media tranquilamente, sin ningún problema. No le va a doler nada, ni va a sentir ninguna inflamación, ni nada. hora y media, Sí, jefe. sí, sí, tranquilamente, o sea, y capaz que más incluso, ¿no? Lo que pasa es que todo depende de la edad, de las circunstancias energéticas y un montón de cosas más. Pero si sabe manejar esto, perfectamente puede estar 1 hora y media, sin problemas. Ok, dice Mauricio, ¿qué sienten y piensan sobre toda conexión comienza entre los espíritus? Sí, yo pienso que también que sí, ¿no? Hay una conexión que viene de las almas, de los corazones, ¿no? Pero también hay gente que uno conoce que te despierta una química sexual, vos la ves y sentís un montón de cosas, y eso también es muy válido, ¿no? Porque a veces hay cosas que surgen de eso, y de hecho nosotros, hay una realidad, tenemos un cuerpo, no podríamos hablar nada de esto si no tuviéramos el cuerpo. Entonces, tanto estas dos concepciones, tanto el Tantra como el Tao, valoran mucho el tema del cuerpo. Por eso hay tantos temas con las dietas, los ejercicios de respiración, temas de salud, la alimentación, porque ellos cuidan muchísimo el cuerpo, porque el cuerpo es lo que te permite tener todas estas experiencias, ¿no? Lo Claro, que es que los chinos le dan mucho valor a la longevidad, a la idea de vivir muchos años, ¿no? En épocas antiguas donde no se vivía tanto tiempo. Lo normal era morirse muy joven, por enfermedades, por cualquier cosa, por una gripe, te agarrabas una gripe, te clavabas un clavito y chao, y te infectabas y te podías morir. Además de que estaban todo el tiempo en guerras y todas esas cosas. Entonces, ellos valoraban mucho el tema de la longevidad, de poder tener una buena vida, de poder llegar anciano y seguir practicando la sexualidad incluso, ¿no? Poder seguir teniendo una vida sexual activa, no como en Occidente que a la gente, hasta hace 50 años había gente que a los 40 años ya cerraba la cortina, como decimos acá, ¿no? Cerraba, ya decían ya. ya está, ya cumplí porque ya tuvieron los hijos, ya qué más vamos a hacer, ¿no? Mirá Claro, las fotos de la gente, vos mirás las fotos de la gente de 30 años, 40, de la época de 1930 y parecen de 60 años. sí. Y El míranos tipo, ahorita las cómo nos facciones, vemos. la forma de vestirse, todo, para que te des una idea, mirá, acá en el Uruguay somos muy futboleros, ¿no? Entonces el primer mundial de fútbol se jugó acá. Bueno, el juez, el que hacía de juez, iba de traje, ¿te das cuenta? De traje iba. Pantalón largo y un saco, corriendo para hacer de juez. O sea, esa formalidad que tenía el occidental, ¿no? Lo hacía más viejo también. Claro, Lo hacía, ¿no?
Y el hombre estaba corriendo con un traje, una cosa totalmente que hoy no nos entra en la cabeza, ¿no? Claro. Este, pero bueno, Nos a pasa medida que pasa mucho el que tiempo, el video se sube después, el video se queda sí, aquí grabado en Instagram y desgraciadamente Instagram no nos deja como que pasa cierto tiempo para volverlo a tomar y ya después se va a subir a YouTube, pero ahorita se queda aquí como en contenido multimedia y lo pueden encontrar. Bueno, Daniel, pues está súper interesante esto. A mí me gustaría que habláramos más de sexualidad femenina, de masculina, más sexualidad masculina, que habláramos más de tips para los hombres para poder cambiar los chips mentales, los chips físicos, porque lo que acabas de decir ahorita de que de la comida y la alimentación sí es importante, porque a veces el cuerpo huele, sabe, huele a alcohol, huele a carne, huele a muerto. Me ha tocado oler o sea, dices tú, ¿qué comiste? Todo eso es muy claro, importante para tener pues tener una buena conexión porque o sea, somos totalmente sensitivos, yo creo que a la hora de la sexualidad, no creo, estoy totalmente convencida que es en sensaciones y nuestros sentidos mandan en ese momento, podemos dejar de disfrutar una relación por el olor, porque no nos gusta cómo se siente una piel que no es sana o un cuerpo, ¿no? Entonces sí es muy importante toda esa parte pero todos los chips pues hay que cambiarlos pues con la forma, todo lo que lees, todo lo que ves, todo lo que escuchas, todo lo que comes, es algo importante. Entonces, pues ya se nos acabó el tiempo. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta, pero yo creo que vamos a pedirle a Daniel que nos haga un especial masculino para bueno, que, podemos hacerlo, sí, o sea, estaría un bueno, sí. donde por favor, hombres, si no se animan a hacer las preguntas en vivo, mándenlos por DM y las vamos a ir anotando y la próxima vez que nos toque con Daniel, o hacemos uno especial nada más y nos díganos hasta la hora si lo quieren hacer, que lo hagamos más nocturno, para que el hombre podamos conectar desde una forma diferente, podamos tener esa hora y media, aprender, o sea, aprender a tener una mejor mentalidad que nos lleva a una mejor sexualidad. ¿Es correcto, Daniel? Buenísimo, sí, sí, me encantaría, lo arreglamos y lo hacemos. Muy bien. Bueno, pues ya no veo más preguntas. Gracias a todos los que estuvieron aquí. Patti Müller nos acompañó. Muchísimas gracias, Patti, como siempre. Y todo lo que es nuestra colaboradora de Compartiendo Café y Tostada. Todos los demás que estuvieron presentes, gracias por esas preguntas. Sandra, la que hizo preguntas de principiante, si gustas, mándanos un DM. Daniel tiene un grupo privado, o todos los que quieran, tiene un grupo privado donde él pasa como ciertas técnicas o información o lecturas y puedan ir aprendiendo, introduciéndose en esto que es el Tao y el Tantra, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos. Daniel, gracias por acompañarnos, como siempre, un placer. Gracias a ti, gracias a todos. Nos Nos vemos estamos el encontrando. próximo miércoles aquí por Instagram y el sábado nos vemos por Facebook Live. Un beso a todos, nos vemos. Cambien de conciencia, 1 hora y media. Que pasen bien.